Muy buenas, ¿qué tal estáis? Saludos a los que estáis a través del podcast Sabiduría Espiritual para tu vida diaria y a los que me seguís a través de mi canal de YouTube. Mi nombre es Luis Garre, estoy tratando de aportar luz, esperanza, de conectar a una mayor conciencia todos los seres humanos y de hacer un servicio a favor y por el bien de la humanidad. Esta es mi misión, es mi propósito de vida, por eso voy a hablarte desde mi verdad. Voy a hablarte desde lo que canalizo a través de mi corazón, de mi alma, y voy a tratar de aportarte, como te digo, lo mejor que pueda en cuanto al conocimiento, la sabiduría o lo que pueda aportar en la enseñanza que hoy tengo prevista. Hoy voy a hablarte sobre qué es la libertad y cómo podemos entenderla en un sentido amplio espiritual, por qué es importante la libertad en el ser humano y cuál es el auténtico valor de la libertad. Es muy importante esta enseñanza, te va a ayudar mucho, así que quédate hasta el final que comenzamos. La libertad es, bajo mi creencia o bajo mi forma de entender la vida, es lo que más valoro. Así de sencillo y de rápido. Es lo que más valoro en esta vida, la libertad. Y también, por supuesto, hay otro pilar fundamental que es el conocimiento, que también tiene un valor importantísimo en mi propia vida. Tenemos que salir de la ignorancia, tenemos que salir de todo lo que se nos ha ocultado desde siempre. Son conocimientos sagrados, importantísimos, fundamentales para entender la propia vida y entender cómo experimentar una vida que de verdad sea plena y nos sintamos realizados experimentándola. Y el conocimiento y la libertad para mí son las herramientas fundamentales, las cualidades o los objetivos que tenemos que perseguir en este mundo. Y por encima está la libertad. La libertad es el valor máximo del ser humano, es la ley divina del libre albedrío que ya viene de nuestra esencia, de nuestra verdadera naturaleza, que es una naturaleza espiritual. Ya la ley sagrada del libre albedrío nos dice, nos enseña que tenemos la libertad de decidir en cada momento qué hacer, qué decir, cómo actuar, cómo ser. Y esto es sagrado, esto es inviolable. Solamente la parte de oscuridad, de sombra, va a tratar de someterte, va a tratar de quitarte libertad, va a tratar de manipularte, pero nunca la parte de luz, el amor incondicional del Creador que nos ha dado, nos deja la posibilidad siempre de ser libres y de elegir constantemente. ¿Por qué? Pues porque la libertad lleva consigo el aprendizaje, la evolución. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de elegir, ahí es donde estamos aprendiendo y por lo tanto podemos evolucionar. Ese libre albedrío conlleva, por eso es la ley sagrada y divina, y además es inviolable porque de hecho es lo que nos permite la evolución, porque como te digo, en esa libertad de elegir aprendemos de nuestros errores, aprendemos de nuestra imperfección, aprendemos de nuestra parte de sombra, aprendemos de lo que tenemos que mejorar en nosotros en cuanto al egoísmo, en cuanto a la envidia, en cuanto a cualquier emoción negativa, cualquier energía negativa que nos bloquea en un momento dado. Por eso es tan importante, y en el mundo de la materia, donde ahora estamos encarnados como seres espirituales, pues la libertad también vuelve a ser lo más sagrado y precisamente lo que más tratan de violentarnos y quitarnos el sistema oscuro, las élites oscuras que dominan este mundo. Por eso voy a hablarte de la verdadera libertad, de cómo el ser humano y por qué el ser humano debe de ir hacia su libertad siempre y cómo este mundo que está ascendiendo a nivel vibratorio va hacia un sistema, hacia una sociedad más libre, más igualitaria y mucho más justa para todos los seres humanos. Vamos a relaciones horizontales, ya no tanto verticales de autoridad, de jerarquía, de sometimiento, sino de libertad en cuanto a nuestro propio proceso evolutivo, a nuestro propio crecimiento espiritual, pero sin sometimiento, sin coacciones, sin manipulaciones. Esa es la humanidad hacia donde vamos, aunque nos parezca que estamos en un túnel oscuro. Ese es hacia donde nos dirigimos y necesitamos precisamente de ese túnel, de esa oscuridad, de ese momento de dolor para
proyectarnos y para que el ser humano por fin despierte a su verdadera esencia, a su verdadera naturaleza y por fin dé ese cambio de conciencia que debíamos haber realizado ya hace tiempo y que ya no queda tiempo, ya hay que hacerlo porque estamos en unos momentos importantísimos, como siempre te digo, a nivel de la historia de toda la humanidad. Así que la libertad es un valor fundamental que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar y que tiene que estar por encima de todo, por encima de cualquier sistema obsoleto, podrido, corrupto como en el que nos encontramos hoy viviendo. La libertad es un derecho divino de todo ser humano, es decir, es intrínseco y está en todos los seres humanos para obrar según nuestro corazón, según nuestra voluntad y respetando, por supuesto, el derecho a la libertad de los demás, el derecho a la libertad de cualquier ser humano. Es decir, el ser humano es libre y actúa según su propio corazón y voluntad, siempre respetando la propia libertad de los demás. Porque la libertad, en esencia, lleva integrada, va junto a ella ya de por sí el respeto a las libertades de las demás personas y también la responsabilidad de nuestras propias acciones y decisiones. Es decir, el ser libre es un ser que respeta y que es responsable 100% de su propia vida y de lo que decide hacer. Todo lo que nos ha maleducado el sistema de forma intencionada, nos ha contaminado desde siempre, es tratar de decirnos que el ser libre, el ser humano libre, pues no va a respetar a los demás, va a entrar en caos, va a ser un peligro para los demás seres humanos, no va a ser responsable de sí mismo y por eso necesita someterse a un sistema, a unas leyes opresoras que son en las que nos encontramos ahora y son las mismas que nos ha llevado a la sociedad que existe hoy, que es una sociedad pues oscura, corrupta, que está toda la estructura socioeconómica podrida y que por eso va a caer, porque vamos hacia la verdad, vamos hacia algo que todo lo que sea hipócrita, todo lo que sea falso va a caer y el propio sistema ya es falso desde el inicio, desde el minuto uno. Por eso va a caer y está cayendo todas las estructuras del sistema. Porque nos han mentido, nos han dicho que no somos capaces de ser libres, felices y responsables y también respetuosos. Y eso es incierto. El ser humano, cuando es libre, cuando es feliz, es cuando más va a respetar a los demás, es cuando más va a hacerse responsable de sí mismo y es cuando menos va a necesitar reglas, leyes opresoras para someterlo, para controlarlo, como las que hoy tenemos encima de nosotros. Todo lo contrario, cuanto más sometimiento hay en el ser humano, más baja su vibración, más a la defensiva se encuentra, más fácil es que actúe de una forma donde caiga en esa tentación, donde caiga en esa perversión a veces del propio sistema, de los propios condicionamientos y pueda salir pues su impulso más negativo, su parte de sombra que todos tenemos, pero siempre por el propio sometimiento. Cuando nos ponen contra las cuerdas, cuando tenemos problemas a todos los niveles económicos, cuando nos están inoculando miedo continuamente, cuando nos tratan de engañar y de tener ahí todo controlados y de meter medidas cada vez más pues controladoras del propio sistema, de la propia sociedad y de la propia población, empobreciéndonos cada vez más. ¿Qué ocurre? Pues que reaccionamos de una manera más a la defensiva, pero es natural, es instintivo. El ser humano al final, el instinto de supervivencia es lo que va a prevalecer cuando su supervivencia, cuando su estabilidad, digamos, emocional, pues está siendo trastocada. Y esto precisamente es lo que ocurre en estos momentos. Por eso hay tantos problemas en los países donde la libertad de derechos es cada vez menor, donde la subida de impuestos es máxima, personas que ya no llegan a fin de mes, ya no tienen ni para comer. Y, lógicamente, cuando todo eso peligra, el ser humano, pues como no puede ser de otra forma, tiene que tratar de agarrarse a su supervivencia y sale lo peor de nosotros. Por eso, como te digo, el ser libre es cuando somos responsables, respetuosos y más felices y vamos a ser mejores personas. Esto lo saben las élites oscuras, precisamente su intención es bajar la vibración, sometiéndonos cada vez más, metiendo
peores restricciones, llevándonos a más pobreza, etcétera, etcétera, porque les interesa que mantengamos esa vibración baja, que un ser humano con una vibración baja pues va a tener siempre menos capacidad, menos energía de reaccionar, de querer cambiar el mundo, de querer cambiar este sistema corrupto y de querer pues impulsar a una influencia colectiva a los demás. Por eso hacen todo esto, porque saben que cuando estamos bien, cuando estamos felices, pues tenemos más capacidad creativa de pensar por nosotros mismos, de cuestionar cosas que ahora no estamos cuestionando y que podemos actuar de mejor manera ante las injusticias y ante todo lo que ocurre. Todo esto, todo lo que es el sistema corrupto, lo vamos a ver caer en estos próximos años, y está cayendo ya y lo estamos viendo, y vamos, como te digo, a una mayor libertad. Tenemos que aprender y tenemos que integrar que la libertad va intrínseca el respeto al otro y la responsabilidad máxima sobre nuestra vida. Es decir, ya dejamos de ser dependientes de papá Estado, del gobierno, de los políticos, de la ciencia, de los médicos, de todo el mundo al final, porque tenemos que irnos a lo esencial, a lo verdadero, a la verdadera ciencia. La ciencia es una rama importantísima que aporta mucho a la humanidad, pero tenemos que alejarnos de esa ciencia oculta, de esa falsa religión que han creado los gobiernos y el sistema, que tratan de hacernos creer que su falsa ciencia es la única que puede hablar, la única que tiene la verdad, y todo lo que se salga de ese discurso oficialista que ellos están proponiendo continuamente, pues lo ridiculizan, lo desacreditan y nos hacen creer que solamente ellos tienen la verdad. Todas esas mentiras van a caer por propia vibración, y como te digo, lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo en los próximos años y en los próximos meses. La condición que nos permite vivir de forma independiente, sin sometimiento, sin dominación, sin abuso, sin manipulación, es la libertad personal. Por lo tanto, todo lo que sea un movimiento de buscar nuestro sometimiento va a ser con la intención siempre, como te digo, de bajar nuestra vibración y de que sigamos en ese estado, en ese sistema de esclavitud donde vivimos. El alma libre, que somos todos, en su naturaleza, pues es pura, es libre, es todo expansión. ¿Qué ocurre? Que cuando encarnamos en la materia venimos precisamente a experimentar los límites. Por eso encarnamos en este plano, venimos a experimentar también la dualidad necesaria para ayudarnos a avanzar en nuestra evolución vibratoria hacia niveles espirituales superiores, hacia un amor más puro, hacia ese desprendimiento de nuestra parte de sombra. Para ello necesitamos la dualidad, y para ello necesitamos también esa sombra. Todo lo que ocurre a nivel de lo que no es el bien, lo que no es la luz, también es necesaria, siempre os lo digo, porque es lo que nos impulsa. Por eso todo lo que viene con dolor, con sufrimiento, momentos de crisis personales, todos los hemos experimentado, finalmente las tenemos que utilizar como palancas para un mayor crecimiento personal. Pues eso es lo que viene el alma a experimentar. ¿Qué ocurre? Que en esencia somos libres, por eso estamos tratando de buscar continuamente en este mundo de límites nuestra máxima libertad. Es natural, lo busca en esencia el alma, porque es lo que es en esencia. Pero hay límites, estamos en un mundo en una ilusión de la dualidad, y también en la ilusión de la impermanencia. El tiempo lineal, tal y como lo conocemos aquí en este plano, es precisamente para que experimentemos el aprendizaje de lo perecedero, de la impermanencia, cuando no es real, cuando en verdad hay una eternidad, hay un presente eterno fuera de este plano material, en los planos sutiles, pero aquí necesitamos el tiempo para experimentar lo perecedero, para salir, para desapegarnos también de las cosas, de las personas, de todos los seres queridos. Todo eso es un aprendizaje evolutivo. Por eso necesitamos experimentar, pues como te digo, los límites, la dualidad y la impermanencia. Son aprendizajes que venimos aquí a adquirir, que en otros planos no son posibles, y por eso tenemos que aprender a aceptarlos en este plano, porque son necesarios para nuestra evolución. Pero hablándote de la libertad, tienes que quedarte con esto, es muy importante, es un derecho intrínseco, está en cada uno de nosotros, no puede ser quitado, no puede ser violado
por nada ni por nadie en este plano. Cuando algo o alguien tratan de violentar nuestra libertad, está claro que viene de la sombra, viene de la oscuridad, porque algo que es luz jamás puede actuar contra nuestra libertad divina, contra nuestro libre albedrío. Solamente lo va a hacer esa parte de sombra, que también está en nosotros, que por supuesto está en las élites oscuras que se han desconectado del plan divino y que son los dueños, ese 1% de toda la riqueza de este mundo, que están controlando a las marionetas, que son sus políticos, sus reyes y todas las personas visibles que vemos, que simplemente son marionetas de esas élites oscuras que siguen dirigiendo, pero que están cayendo y que van a seguir cayendo sin duda en estos próximos tiempos. La ley divina del libre albedrío, ya te he hablado de ella, la luz nunca la va a violar, esto quiero que te quede muy claro, solamente lo hará la sombra, y el hombre libre y feliz nunca va a ser una persona peligrosa, un ser humano peligroso, sino todo lo contrario. El sometimiento, la esclavitud es lo que al final al ser humano saca lo peor de sí mismo. La libertad es lo que nos permite evolucionar, es lo que nos permite aprender. Quédate con ello porque es una libre decisión donde tú, en esa libre decisión donde tú estás aprendiendo, estás cometiendo errores, estás tomando caminos inadecuados, estás volviendo a rectificar, estás buscando otro camino y ahí es donde está el aprendizaje y el sentido de todo lo que supone el libre albedrío. Tienes que entender que vivimos adoctrinados, vivimos condicionados mentalmente por el propio sistema a unos niveles muy fuertes, a nivel inconsciente, y por eso casi todo lo que hacemos pues viene de esa base de condicionamiento inconsciente en el que vivimos y del que tenemos que despertar. Hemos sido muy adoctrinados y lo seguimos siendo, sobre todo las personas que siguen programadas y conectadas a los medios de difusión de masas. Quien ya no está conectado a todo eso, cada vez se descontamina más, cada vez es capaz de ver la realidad, la naturaleza de la realidad desde un ámbito más neutral, pero para ello hay que salirse de todos esos condicionamientos y por supuesto de los medios de difusión de masas. Pero hemos sido condicionados durante muchísimo tiempo, eso está en nuestro inconsciente, por eso a veces hacemos cosas que no somos nosotros mismos, no es nuestra esencia, es nuestro propio condicionamiento mental y hay que empezar a discernir entre acciones que tomamos pues por culpa, pues a veces sentimos ese sentimiento de culpa que es otra mentira que viene del condicionamiento social y no hacemos ciertas cosas pues porque vamos a desagradar a alguien, porque vamos a ir en contra de lo que dicen los demás o el sistema o la masa y acabamos haciendo determinadas cosas que no son en esencia lo que quiere nuestra alma que hagamos, pero que las hacemos a un nivel mental condicionado, que es lo que nos lleva muchas veces pues, a cometer, lógicamente, más errores en nuestra vida, a tomar peores decisiones. Pero hay que ser empáticos, tenemos que entender, tenemos que tener empatía ante nosotros mismos y también ante los demás, con sus propias acciones, decisiones y pensamientos, porque hay, como te digo, un adoctrinamiento muy fuerte en nuestra mente inconsciente que sigue ejerciéndose y que no nos damos cuenta y que tenemos que cada vez despertar más a todo este condicionamiento. Lo que hacemos siguiendo nuestro corazón siempre va a ser nuestra verdad, siempre va a ser la verdad, siempre va a ser hacia donde tenemos que tender. Por eso siempre os aliento, os animo a que hagáis lo que de verdad amáis, lo que de verdad queréis hacer, no lo que os dice la mente que tenéis que hacer o que debéis de hacer para evitar cierta cosa, para no sentir miedo, para evitar la crítica, el juicio, porque ahí ya hay un sometimiento, ahí ya no está la libertad siempre va a estar en cuando tú estás siguiendo a tu corazón, lo que dice tu alma. Esto es muy importante, es un punto clave que debemos de empezar a discernir para darnos cuenta cuando actuamos por miedo, por represalias que puedan venir de lo externo, de la sociedad, del sistema, pues eso, todas esas decisiones, acciones, van a ser, no somos nosotros mismos, vienen de nuestro condicionamiento y tenemos que darnos cuenta, cuanto más nos demos cuenta
cuando nos sucede eso, más estamos despertando a la conciencia, y cuanto más sigamos nuestro corazón, a pesar de los miedos que podamos sentir, más estamos acercándonos a nuestra verdad. Tenemos que aprender a discernir esto, y es muy importante que todos esos condicionamientos cada vez los derribemos más y más para acercarnos a esa coherencia interna, que es lo que nos propone la nueva era hacia donde nos dirigimos, para acercarnos a lo verdadero, a lo auténtico que hay en nosotros, que eso es lo que realmente nos va a llevar a esa quinta dimensión, a esa vibración superior hacia la que se dirige este sistema y, por supuesto, toda la humanidad. Así que, bueno, los voy a dejar aquí. Vamos a seguir hablando en los siguientes vídeos de la libertad, del valor de la libertad. Vamos a seguir profundizando. En este entrenamiento lo vamos a dejar aquí. Si toda esta enseñanza te está aportando, te ayuda, te inspira, te sirve, lo estás aplicando y ves que funciona en tu vida, resuena con tu corazón, pues te animo a leer mi libro, Eres Alfa y Omega. Este es el tomo 1 de la trilogía. Lo tienes en mi página web, te dejo debajo del vídeo un enlace al libro, y si quieres entrenar conmigo en mi mentoría privada, también tienes más información debajo del vídeo y debajo del podcast. Nada más, os saludo, que paséis un feliz día, y como siempre, pues nos volvemos a ver mañana mismo, y nada, hasta mañana.